Y por supuesto la muerte de Alexei Navalny en prisión es la noticia del día. Nadie, y he revisado decenas de sitios en el internet, de periódicos, he visto reportajes en la televisión, en la radio, y yo creo que nadie cree realmente que murió por razones naturales a sus 47 años de edad. De hecho, hay un video reciente donde se le veía haciendo hasta chistes en una deposición legal con los guardias allí, etcétera. Recuerden que ya Putin lo había envenenado sin éxito total. O sea, no logró matarlo, pero logró envenenarlo en el verano del 2020, donde se salvó de milagro. Más adelante voy a hacer una recopilación a grosso modo de los opositores, críticos y demás de Putin que han muerto muy oportunamente para Putin. Andrés, Diana María Delgado, damas primero, buenas tardes. Y Andrés Reinaldo, imagino que has estado siguiendo esta noticia. Sí, tremendo esto hoy. Impresiones y datos. Andrés. Pensé que te ibas a ir a corte, sorry. No, mira, es tremendo. Ahora bien, era de esperar. Putin no perdona a sus enemigos. Este era un opositor que había adquirido una talla internacional notable. De que la gente dice que es el momento, no es el momento. Bueno, para este tipo de regímenes y este tipo de gobernantes, cualquier momento es el momento, porque saben que tienen la impunidad total, saben que la noticia va a desaparecer en una semana de la opinión pública internacional. Lo que diga la opinión pública nacional no les importa, y da una muestra de que no se puede jugar con él, que es lo... a mí me llama la atención que Blinken, lo primero que dice Blinken, el secretario de Estado americano, es que esto es una prueba de debilidad, por eso lo mató. No es una prueba de debilidad, es una prueba más de fuerza. Estos regímenes se sostienen sobre una continua prueba de fuerza. No puede, esa cosa de que hay fisuras dentro del equipo de Putin, hay fisuras dentro del equipo. Como decían con Fidel y Raúl. Sí, hay fisuras dentro del equipo. Los raulistas y los fidelistas. Hoy mismo hay en Diario de Cuba una nota diciendo que hay fisuras en el gobierno cubano. No hay fisuras en estos regímenes, porque en estos regímenes, si hay fisuras, se caen. No en 6 meses, se caen en 15 días. Por eso es que no puede haber fisuras. Ellos tienen control absoluto, poder absoluto, y hacen lo que quieren. Entonces, la verdad es que es de una valentía tremenda Navalny, que después de haber sido envenenado de una manera brutal, se salvó porque se lo llevaron a Alemania, a uno de los mejores centros médicos del mundo, y se salvó y decidió regresar, un hombre en la flor de su vida, 47 años. Yo te digo, sorprenderme no me sorprende. Es una pena, obviamente, porque era un hombre honesto, un hombre que luchaba contra la corrupción y contra la autocracia, pero no me sorprende. Hasta cierto punto me hubiera sorprendido más que siguiera vivo más tiempo. Sí, como en el caso de Prigozhin. Oye, esto ocurre 6 meses después de que Yevgeny Prigozhin, el fundador del temible grupo de mercenarios Wagner, aliado, que hizo una suerte de avanzada hacia Moscú, que puso, creo que el momento de más debilidad de Putin fue ese. ¿Sí? Y te acuerdas cuando parecía haberlo perdonado y Putin se entendió, y nosotros dijimos aquí, vuelvo desde el mostrador de Café con Leche, sí. Es muy raro, no, en la ecuación de un dictador, dejar vivo al que se te enfrentó, y además por las armas. Y se cayó el avión hace 6 meses, se cayó y no pasó nada. Estaban jugando con granadas adentro del avión. Sí, no pasó nada. La lista es tremenda, porque estaba ahí buscando, por ejemplo, hay en el 2002 un
diputado Vladimir Golovlev, que en un principio fue aliado de Putin, Vladimir Golovlev, y después empezó a criticarlo. Fue baleado en pleno Moscú mientras paseaba a su perro. Era una figura en ascenso, como se decía en esos momentos. Después, menos de un año después, otro diputado liberal, Sergei Chuchenkov, lo tirotearon ahí también en las calles de Moscú. El patrón es el mismo, el tipo apoyaba a Putin y después empezó a criticarlo, a oponérsele, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Yushchenko había presidido el comité parlamentario que había investigado los atentados contra uno de los edificios de apartamentos, eso fue en el 99, que aparentemente habían sido los chechenos, ¿no? Claro. Que de todas maneras es un argumento que le sirvió para lanzar la segunda guerra contra la separatista República Caucásica, ¿no? Que es Chechenia. Incluso lo que llegó a decir este señor es que él sospechaba que eran unos autoatentados. Y ahí le dijo, sí, tú sospechas, pues te vas del aire. Y el 7 de octubre del 2006, bueno, uno de los casos más notorios, que asesinaron a la periodista Ana Politkovskaya, o ¿cómo se pronuncia? Politkovskaya, ¿no? Esos nombres rusos eternos, apellidos, que tenía el periódico el diario Novaya Gazeta, que había denunciado la violación de derechos humanos cometidas por las tropas del Kremlin precisamente en Chechenia, y se fue al aire también, la asesinaron descaradamente. Y fíjate que hay una fecha que da vueltas en torno a todos estos asesinatos, que es el 2014, que es el momento en que el presidente de Ucrania prorruso pierde las elecciones y entonces se forman las protestas, él entra en Crimea, etcétera. Y bueno, sigue la lista, por ejemplo. Estaba aquí buscando. El 27 de febrero del 2015, cuando se produjo el asesinato que sembraría la sospecha del Kremlin de liquidar físicamente a sus oponentes, ese día fue asesinado nada más y nada menos que el viceprimer ministro Boris Nemtsov, o en ruso se debe pronunciar, cerca además del edificio donde Putin tiene su despacho. Y porque Nemtsov era otra estrella en ascenso en la política rusa, científico, político liberal, visto como el posible sucesor de Yeltsin. Qué peligro, ¿no? Luego, él había sido espía, porque esto es un mundo de ex KGB y todo, ¿no? Casi desde el comienzo el político lanzó duras críticas contra Putin y ahí quedó. También... había ido a la cárcel en 3 ocasiones. Decidió, no más cárcel. Y mira, aquí está la foto, un tipo joven, ¿no? Y qué sé yo. Está en las elecciones presidenciales del 2008, intentó este hombre competir ya oficialmente contra Putin y esa fue su sentencia de muerte. En el 2000, a principios del siglo, dicen que hay otros 6 políticos, periodistas y activistas de derechos humanos críticos con Putin asesinados y no se sabe qué pasó. Está el caso de Alexander Litvinenko, que murió en Londres, lo envenenaron con polonio 210. Creo que fue en el Sochi, en un material radioactivo. El tipo se comió una bomba atómica. Una bomba nuclear, una bomba radioactiva, vamos a decir. Un mes después, los investigadores todavía encontraban rastros nucleares en el restaurante. No, una cosa tremenda. Y además, y otros que estuvieron en contacto con él tuvieron que ser atendidos. Una bomba radioactiva fue lo que se lo dieron ahí. No sé si fue en el té, en el sushi, en lo que sea. Y este caso de Litvinenko falleció en el hospital en noviembre del 2006, se enfermó repentinamente y nada, al final se supo lo que había pasado. Litvinenko se había refugiado en el Reino Unido a principios del siglo, luego de que denunciara que sus superiores le habían ordenado que asesinara al oligarca Boris Berezovsky.
Tú dices, bueno, se salvó el Berezovsky, claro. Se salvó, no hombre, no. Berezovsky también lo mataron fuera del país en marzo del 13. El cadáver del empresario fue encontrado dentro de su residencia en el sureste de Inglaterra. O sea, operan en Inglaterra con una habilidad lugar, tremenda, ¿no? Sí. Hay versiones incluso que apuntan a que este oligarca lo habían arruinado y que estaba deprimido, pero bueno, todo eso es... el consenso es que fue ajusticiado, ni el exilio le sirvió a Boris Berezovsky para que llegara a la mano vengativa de Putin. Había amasado una gran fortuna durante el gobierno de Yeltsin, buscó aliarse con Putin, financió incluso su primera campaña presidencial. Sin embargo, las desavenencias surgieron, le quitaron, era dueño de una estación de televisión que Putin se la quitó y ahí empezó la pelea. En marzo del 18, otros disidentes rusos exiliados en el Reino Unido fueron víctimas, y el caso fue bastante notorio, de un atentado orquestado por Moscú, que fueron el ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia, que fueron envenenados con otra sustancia que se llama Novikov, que es un potente veneno. Se la dejaron aparentemente en el pomo de la puerta. ¿Sí? Y fíjate si eso es tremendo, que ahí ellos terminaron yendo a un parque, en el parque se salvaron de milagro, ¿no? Porque se desmayaron en el parque. Claro, sí. Pero el policía que lo atendió terminó contaminado también. Sí, claro. Skripal había trabajado para el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, el GRU, el GRU. Esa es la inteligencia militar. Pero también era un doble agente del Servicio Británico de Espionaje, del M16, hasta su arresto en el 2004. ¿De acuerdo que lo arrestaron? Es una cosa, es muy taimado Putin, porque lo tiene en sus manos, lo arrestó y lo dejó irse. Era muy raro, lo dejó irse, entonces en la distancia... Lo liquida. Se elimina, ¿no? Lo habían condenado a 13 años de prisión incluso por traición. Cuando un tipo te acusa de traición y luego te libera, tú dices, sí, claro. Déjame en la celda, por favor, no me liberes. Londres logró identificar a los dos autores del atentado como miembros de la inteligencia rusa, no es una fantasía. Ajá. Y pidió a Moscú la entrega, pero nada pasó. Es un equipo especial de agentes que opera en toda Europa. Un equipo del GRU, del GRU. Y luego hubo una expulsión de diplomáticos, etcétera. Dicen que a la lista hay que agregar los nombres de al menos media docena de oligarcas y exfuncionarios que se han caído de los barcos, se han caído de las ventanas. ¿No? Después de la guerra de Ucrania... Bueno, el varios. Gigante del petróleo ruso, Lukoil, Ravil Matganov, la empresa esa se llama Lukoil, ¿no? Ajá. Eso fue en septiembre del 22, se cayó de la ventana, lo defenestraron literalmente. ¿Sabes que el término fenestra, que es ventana, se usa por unos... eso fue los franceses, la Revolución Francesa. No, hay uno, fue creo que en Checoslovaquia, enviaron, no sé si fueron los franceses, unos monjes a mediar en una de las tantas guerras religiosas que habían en Europa, y los tiraron por una ventana, cayeron sobre una montaña de excrementos de caballo y así tuvieron que regresar embarrados, y entonces fue como una broma, y a partir de ahí se llamó la defenestración, porque lo tiraron de la fenestra. Pero en Checoslovaquia hay varias defenestraciones. La última fue al primer ministro que no se... Eso está en la película esa que se llama Milada. Claro, sí. Que lo tiran por la ventana. Hay varias defenestraciones del mundo comunista, y 3 de ellas importantes son en Checoslovaquia. Sí. Bueno, en Cuba se cayó de un balcón el hijo de Fidel hace poco, ¿te acuerdas? Ah, ¿fue así que murió? Oh, sí. Además, de un tercer piso. ¿Defenestrado así? Se cayó. Accidente. Yo no sabía. Yo creí que había muerto. No. De un disparo o algo. No, a Fidelito le dieron abajo ventana. Técnicamente se suicidó. Entró al CIMEX, estaba deprimido, nadie dice por qué, y terminó en el suelo. Sí. Hay un profesor de Birmingham, en la universidad esta que está ahí cerca de Londres, donde, por cierto, los rusos formaron un arroz con mango, los soviéticos de la época, con unas cepas de viruela que se escaparon y formaron un lío tremendo. Que el mensaje está claro.
la oposición no será tolerada y tendrá consecuencias fatales. Y me falta, y vuelvo al 14, fíjate, y vuelvo a Ucrania a dar toda la vuelta, Víctor Yushchenko, expresidente de Ucrania, que cuando todavía no había ganado las elecciones, pero iba a ganar las elecciones. Fíjate, Yushchenko no ha aparecido en todo el lío de la guerra. Le dieron no sé qué rayos le habrán dado a Yushchenko para... Fue una cosa que le destruyó la cara. Sí, no llegaron a matarlo, pero lo desfiguraron por completo y... Imagínate un veneno que te desfigure la cara, un veneno que te lo tomas y te empiezan a salir en la cara unas ampollas, unas cosas y eso, y el tipo se quedó desfigurado. Era un hombre bien parecido y quedó bastante mal el pobre. Tremendo, ¿no? Y todo eso, fíjate, la Yushchenko en el 2004. No sé, aquí si alguien, porque la idea de... Y en Cuba, si nos vamos a Cuba, la más obvia de las muertes intencionales, de los asesinatos de este tipo, para mí es la del exministro del Interior, José Abrantes, que era un hombre que jugaba, como tú dices, tenis hasta el día antes, squash, sí, con los jovencitos y enérgico, y tenía amantes jóvenes, y además un tipo joven también. Le dio un infarto en la celda. Era un preso demasiado incómodo, era su ministro del Interior. ¿Tú sabes cuántos secretos sabía? Además había acompañado a Fidel desde el principio de la revolución en todo. Sí, había muy jovencito, creo que había estado en la sierra. No hay foto en la que no aparezca al lado era de Fidel. Era su escolta personal. Exacto. Qué terrible. O sea, esta gente... En Chile, en todos los lugares, ahí estaba con él. Tienen una falta de escrúpulos tremenda. No, por eso sobreviven. Claro. Están dispuestos a matar, me dijo alguien una vez. Por eso sobreviven. La frase que le dijo al ministro del Ecuador cuando la embajada de Perú lo montó en el carro como los mafiosos y le dijo, la diferencia es que yo sí sé matar, sí. Ustedes no. Yo supongo que este tipo de personajes, la pregunta que se harán de vez en cuando es, bueno, ¿y por qué este tipo lleva tanto tiempo siéndome fiel? Tú sabes, ellos... Porque están acostumbrados. También. Sí, claro. No hay seguridad a la sombra de este tipo de gobernantes. Déjame buscar aquí con qué envenenaron a Víctor Yushchenko, ¿no? Porque ya vimos que el otro caso fue polonio y son venenos tremendos, porque acuérdate que cuando le tomaron el teatro los chechenos, él soltó por el aire acondicionado un gas. Sí. Que no sé qué rayo sería, pero que mató no solo a todos los terroristas, sino también a gran parte del público. Es un tipo de una frialdad. Sí. Y yo, fíjate, lo que he pensado es que la entrevista que le hace Tucker Carlson, ahí es donde los periodistas tienen que tener cuidado con la frivolidad. Olvídate de la posición de Tucker Carlson, que en realidad iba a justificarlo, pero decir estupideces. O sea, mientras esto ocurre, unos días después de la entrevista, Tucker Carlson hablaba de que el metro de Moscú estaba limpio. Es gana de... Claro, es como los que van a Cuba y te dicen, pero el Capitolio está muy bonito, ¿eh? Sí, no. Es una cosa tremenda. El veneno que le pusieron al principio, la vez que lo envenenaron, a Navalny, es un veneno, un agente nervioso que se llama Novichok, que fue un arma química. Ese agente nervioso fue un arma química desarrollada en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia entre 1971 y 1993. Lo hay en diferentes modalidades: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, ¿y qué tú me dices? Aquí está el tema de la impunidad. ¿Por qué hacen todo eso? Porque la impunidad es tremenda. El dictador de Corea del Norte, que a quien ve como sus rivales a su medio hermano, y en un aeropuerto internacional se le llegan con un pañuelito, le ponen el pañuelito en la nariz, y el tipo sale caminando. Oye, me han echado. Él sabía que me han echado. Duró 15 minutos. Eso está muy heavy. ¿Qué cosa fue lo que
Tremendo. Le dispararon, ¿no? Tremendo. Dice Yushchenko, a las declaraciones, dice que él le dio un beso a su esposa. Dice, mi esposa me dijo, tus labios tienen un sabor metálico. El expresidente de Ucrania recuerda cómo fue su envenenamiento. A raíz del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija con el agente nervioso Novikov en Reino Unido, ocurrido a principios de marzo, la BBC conversó con el expresidente de Ucrania, Víctor Yushchenko. Yushchenko fue envenenado en el 2004 cuando competía en las elecciones presidenciales con el candidato favorito de Rusia, con Viktor Yanukovych. El veneno hizo que se deteriorara rápidamente su salud y que se le desfigurara el rostro. Yushchenko, quien finalmente ganó las elecciones, habló con Jonas Fischer, corresponsal de la BBC, y bueno, tendría que ver ahí el artículo, qué fue lo que le dispararon a Yushchenko, ¿no? Y a Skripal, no, es terrible. Fíjate, tú dices, Fidel Castro no mató a Abrantes. Primero, es muy conveniente. Pero yo recuerdo cuando Posada Carriles estaba el brete de que si había entrado o no había entrado aquí a los Estados Unidos. Y Fidel sabía que había entrado porque tenía un espía en el barco Santrina, claro, que era Abascal. Abascal era un agente cubano que hoy vive en Cuba y que a pesar de las advertencias, me disculpa Santiago Álvarez, pero de manera inexplicable lo mantuvieron allí. Y había muchas evidencias contra Abascal. Y Abascal le informaba directamente a Cuba, o sea que Fidel sabía y por eso presionaba, está allí, qué sé yo. El día que capturan aquí a Posada Carriles, Fidel en la mesa redonda dice una cosa reveladora. Dice, y ahora que no le provoquen un infarto, y yo me quedé decir, pero se provocan infartos. Qué interesante, se provocan infartos y resulta que a mí me había contado alguien de los servicios de inteligencia cubanos que una de las cosas que habían mostrado una vez en un documental en las escuelas de espionaje de Moscú o de otros lugares de Rusia, qué sé yo, era un desfibrilador, puede ser algo que te saca de ritmo el corazón. Entonces te llegan, alguien del público te abraza, qué sé yo, te le deja caer algo mínimo que empieza a mandar una señal, te caes, como cayó ahora Navalny, te caes delante de todo el mundo. Sí. Lo primero que hacen cuando tú tienes un problema de corazón, ¿qué es? Quitarte el chaleco. Claro. Y ahí en el chaleco se perdió lo que estaba puesto. O sea, que esta gente, no es solo la historia, porque está la historia de la muerte de Augusto, que todo el mundo sospecha que fue envenenada por Livia, su propia esposa, en una fruta que él sembraba, porque en aquella época lo de envenenamiento era terrible. Él mismo la sembraba, bueno, ahí en la que él recogió de su propio huerto le colocaron el veneno. Tú dices, son cosas del pasado. No. Hoy por hoy tiene que ser 600 veces más sofisticado y más de todo. Así que decimos todo esto porque yo soy de los millones de personas en el mundo hoy que no se creen el cuento de que este señor murió de muerte natural. Que sospecho que Putin también quiere que lo sepamos. Claro. O sea, porque el objetivo de todo esto es meter un miedo terrible. Claro. O sea, todo el que está pensando en convertirse en un opositor destacado contra Putin, piensa y dice, coño. Ya de ahí no se sale. Es una cosa terrible. Sí. Liana, no tome chocolate hoy. Ni pagues lo que debe. Mira, mejor no lo pago. No pagas lo que debe. Mira que... Bueno, también ya nos tenemos que ir casi a la pausa, pero sí. Antes ahí Manuel estaba comentando Domingo y dice Manuel, a Víctor Yushchenko lo envenenaron con dioxina. Con dioxina, ¿verdad? Bueno, ahí está el caso. Igual pasaron con Navalny, cuando pase un tiempo ya no se acordarán de él, dice Manuel. Bueno, eso lo saben eso. ¿Quién se acuerda del hermano de... Claro, cuando son parte del propio régimen, la gente lo olvida más fácil. Aquí el tema es que también se puede convertir en un símbolo, pero la propia esposa de Navalny debe estar pensando en sus hijos, ¿no? En seguir esta pelea, las consecuencias tan graves. Tienen un hijo estudiando aquí en Stanford. Imagínate. Sí. Que se hacen vulnerables, ¿no?
Es una cosa tremenda. Bueno, vamos a regresamos con titulares, que ese por supuesto es uno de los titulares más importantes. Hoy es la audiencia de el canallita diplomático Víctor Manuel Rocha. Y yo le digo canallita porque me da la gana. Punto. Para si alguien dice todavía no es culpable hasta que no se... yo lo declaró inocente. Sí, pero su confesión es pública. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.